Hola amigos, disculpen el retraso, pero bueno, mi analfabetismo tecnológico me tenía fregado, pero pude resolver. Muchas gracias por No esta te invitación. preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Para eso estamos. Ricardo, primero que nada, gracias por estar aquí, gracias por el tiempo, gracias por la paciencia. Eh, Sabemos que, bueno, que es un nuevo espacio y todos estamos adaptándonos a él. Entonces, dicho esto y agradeciéndote de antemano todo, vamos a comenzar a hablar. Y la primera pregunta que siempre les hago a todos y que es muy directa es, Ricardo, ¿cuáles fueron esos primeros libros en los que te diste cuenta que te gustaba la lectura cuando eras joven? Bueno, yo recuerdo cuando era niño, que mi mamá nos regaló unos libros de historias de Venezuela, leyendas de los indígenas, historias de piratas, por supuesto estaba Bolívar de por medio. Y recuerdo que eso despertó mi interés por la lectura. Yo tuve la gran virtud de que mis padres siempre pusieron libros en mis manos y me permitían revisar la biblioteca luego de mi casa y me permitían una exploración libre de esa biblioteca. Fui un devoto lector y de enciclopedias, de muchos tomos de enciclopedia, la enciclopedia Salvat, enciclopedias o colecciones del bloque de armas. Lo que podía salir como oferta bibliográfica, mis padres lo compraban, como lo compraban tantas familias en Venezuela, porque era lo que te permitía tener acceso, ¿no? Construir una biblioteca, ¿no? Exactamente. Y yo lo aproveché. O sea, yo siempre he dicho que Venezuela es un país con muchas limitaciones, pero todo lo que el país a mí me ha podido dar en términos de oportunidades para leer, yo lo he sabido aprovechar. Ha estado ahí, sigue estando ahí. Yo creo que también tiene que ver un poco con ganas y con voluntad, ¿no? Entonces, arranqué a leer desde ahí, desde estos libros que mi madre compró para nosotros y luego la biblioteca que podía tener en mi casa, este, y luego la biblioteca de mi papá ya después de los 12 13 años, más o menos, ¿no? En el colegio, pues no fui un buen estudiante de literatura, me interesaba más la historia que la literatura, pero puedo recordar Relatos de un náufrago. Recuerdo que fue un texto que me llamó la atención, que me impactó durante el colegio, durante el bachillerato. Y también recuerdo en esto, mi madre siempre fue como la inauguradora de cosas importantes en mi vida que yo luego podía continuar por mi lado o ya como lector con una guía de mi padre. Y es que mi madre me regaló un poemario de un señor que era el conserje en el preescolar Santiago Apóstol, en el Llanito, donde ella trabajaba. Era un señor Ok. español que era un buen lector y escribía poesía. Y recuerdo que a mí me llamó, me impactó mucho descubrir que había una forma diferente de presentar las palabras. Y desde ahí, pues, empecé a embarcarme muchísimo más en lo que tiene que ver con la lectura. Para mí la lectura siempre ha sido un placer avasallante. O sea, es de las cosas que más me gusta hacer y nunca me ha dejado mal. Fíjate qué interesante porque en todas las sesiones todos los ciclos de charla que hemos tenido, eres el primero que nos dice que la historia fue la punta de entrada para la lectura, ¿no? Entonces también hay un componente ahí de la tierra, ¿no? De cariño por el territorio, por la historia de donde vives. Y evidentemente, yo que nos conocemos, eso se permeó y te marcó, ¿no? Y forjó una identidad, porque mucho
de la forma como tú tienes de ver la literatura, tiene que ver con la historia del país. Cuando hablamos, por ejemplo, de autores venezolanos, siempre están marcados por un hecho histórico, están ahí dentro de la cronología de la historia del país. Y ahora entiendo muy bien que es porque, bueno, tus primeras lecturas vienen de los textos de historia y eso queda muy presente. Sí, sí, completamente de acuerdo. También descubrí en la historia, o quizás hice un proceso inverso, porque a mí la historia me permitía imaginar. Por ejemplo, yo leía cosas sobre la historia de los Estados Unidos, todavía era colonia, y yo recuerdo que a mí me impactó muchísimo descubrir que gran parte de su territorio fue primero español, también fue francés, que hubo colonias suecas, hubo colonias finlandesas, colonias holandesas, y a mí me gustaba la construcción a partir de lo que la imaginación me daba y me brindaba, de qué hubiera pasado si eso que eran esas colonias de esos países se hubieran consolidado, ¿no? Entonces me Claro, encantaba agarrar, porque yo soy devoto, amo los mapas, amo los globos terráqueos, y podía tomar mapas, ¿verdad? Digamos, los Estados Unidos y decir, bueno, este territorio, digamos, Nueva York sería holandés, y lo que comprendía la Luisiana hasta Quebec en Canadá sería un territorio canadiense, y me gustaba imaginar esa posibilidad. Yo creo que eso me llevó mucho, no solamente a entender naturalmente el realismo, lo real, el realismo mágico latinoamericano, sino también la literatura distópica, ¿no? Y claro, las posibilidades que la literatura distópica y la literatura fantástica podían brindar en términos de imaginación. ¿Ok? claro, Y el eso, constante para if. mí eso fue magnífico, ¿no? Sí. Está Fíjate ahí. que dijiste ahorita el tema bueno, de la cartografía Sí, y evidentemente la cartografía, o sea, para mí es como quien sabe leer mapas tiene la habilidad de descubrir estructuras, de poder intuir cómo se puede contar una historia, la historia de un territorio, evidentemente en el caso de la cartografía. Pero el cartógrafo es alguien que sabe dar las pistas y sabe guiar hacia una historia, que es evidentemente la historia que está en el mapa. sí, Esa visión del cartógrafo, digamos, no de adolescente, pero ya de grande, sentó las bases, por ejemplo, de una forma de escritura. sí, sí, porque yo, digamos, después de esta devoción por la historia y la libertad imaginativa que me podía permitir con ella, me aboqué mucho a la geografía, ¿no? Me encantaba, y ahí entra, digamos, los mapas y la cartografía. Y lo que puede significar como lector cartografiar, que para mí viene siendo el establecimiento de una serie de mapas por influencias, tendencias, que me han resultado fascinantes. Por eso cuando yo empecé a trabajar en una librería sentía que estaba en un entorno muy natural, porque el orden de los estantes ya era un orden que yo tenía en mi cabeza Claro. a la hora de pensar en literatura, ¿no? Y cuándo entra la literatura? Bueno, la literatura entra cuando yo descubrí Cien años de soledad. Recuerdo que leí La Casa Verde, leí la poesía de Pablo Neruda, con la literatura latinoamericana antes que con la venezolana o de otros lugares, pero en especial con los periolibros, que fueron una serie de suplementos que el grupo de Diarios América en toda la región y en Venezuela el Nacional publicaba todos los domingos, que Claro. era una obra importante de literatura latinoamericana con imágenes, digamos, de cuadros de grandes artistas latinoamericanos.
Y a mí eso me cambió la vida por completo porque me hizo descubrir a Borges, me hizo descubrir a Cortázar, Alfredo Bryce Echenique, Octavio Paz. Para mí la lectura de Águila o Sol, que fue lo que salió ahí, de Octavio Paz fue muy importante. Fernando Pessoa, Guillermo Cabrera Infante y otros autores que para mí fueron muy importantes. Esto fue, si mal no me equivoco, en el año 92, a propósito de los 500 años del descubrimiento de América. Eso ya me introdujo de lleno en la literatura en todas sus vertientes, la ensayística, la narrativa, la poesía, ¿no? Y empecé a entender que la literatura es siempre posibilidad, siempre es la imaginación. A la gente le gusta pensarla como la imaginación desbordada. Eh, yo creo que la literatura es la imaginación en el orden más hermoso posible. Bueno, ya ahí pues perdí, digamos, caí completamente en sus redes, por decirlo así, y fue poco a poco en lo perdido que podía estar vocacionalmente siendo adolescente a ir, bueno, poco a poco descubriendo qué opciones podía aspirar, quizás en un mundo universitario y en un contexto muy restrictivo, porque en los años 90 le declararon la guerra a las humanidades por completo. Desde los colegios te decían, bueno, te vas por humanidades y vas a ser lo que los norteamericanos llaman un loser, te vas a morir de hambre. Era algo que te repetían desde todos los puntos Constantemente, total. posibles. Tus padres, tus profesores en el colegio, tus amigos. Entonces, bueno, eso generaba un enorme temor. Entonces, yo terminé estudiando administración y seguí investigando qué opciones podía tener yo a la hora de estudiar alguna carrera que tuviera que ver con humanidades, pero no, yo no encontraba quien me orientara. O sea, mis padres no son artistas, no son escritores, no vienen de una tradición humanística tampoco, y no encontraban en mi familia tampoco quien me pudiera orientar, ni siquiera mis amigos. Mis amigos estudiaron ingeniería, administración. Sí tuve una amiga que estudió letras en la UCAP, otra amiga que quería estudiar letras y recuerdo que en la biblioteca de su casa leí también muchísima literatura, pero a mí letras me sonaba todavía como algo extraño. Yo sentía que lo mío podía ir más por la historia, como por otros caminos. Hasta que, bueno, poco a poco, golpeándome aquí, golpeándome allá, terminé entendiendo lo que la carrera de letras podía significar y significó para mí la entrada en un mundo y en un universo en donde podía desarrollar las cosas que me interesaban y en donde me podían entender, porque los amigos míos me apreciaban mucho, valoraban que yo leyera, pero uno era también el bicho raro, pues el poeta, Claro. en este mundo donde todos somos ingenieros, nunca hubo bullying, nunca hubo desprecio, pero Pero sí, siempre uno nunca terminó de sentirse como plenamente identificado porque no podía hablar, digamos, de eso que tenías ahí, que eran los libros, las lecturas, las ganas de conversar en torno a la literatura. Sí, sí, te es entiendo cierto, perfectamente porque al igual que tú, yo vengo de otra carrera, tú lo sabes. Antes de sí, estudiar letras, yo estudié ciencias fiscales y me pasaba muchísimo esto, o sea, de no tener un poco ese grupo o ese espacio donde uno podía debatir o conversar sobre literatura. Pero te quería preguntar, un poco también recordando mi experiencia, cuando entraste, ¿no? O sientes que entraste de lleno en la literatura, ¿te fuiste directamente a un género o, como dijiste hace un momento, ¿no? Esa lectura o esa forma de leer avasallante hizo que simultáneamente consumieras todos los géneros? Lo pregunto porque normalmente uno llega es gracias a la poesía, ¿no? Y ya luego el ensayo o la novela, el cuento, entran en una segunda instancia.
pero particularmente la gente que entra a la literatura de lleno entra o por la novela o por la poesía. ¿Tu caso fue, digamos, parecido o sencillamente fue una lectura avasallante? Yo entré por una lectura avasallante. O sea, yo entré a partir de lo enciclopédico, de todas las opciones, a ir en el avanzar de mi vida dilucidando opciones. Pero yo sentía que era un festín. Entonces, ¿por qué iba a dejar de comer o de disfrutar de otras cosas? Además, el planteamiento de lo enciclopédico y de las colecciones de clásicos de la literatura y eso que podía ofrecer el Bloque de Armas, el Nacional, el Universal, como opción, me las daba todas. Entonces yo disfrutaba leer el teatro de Pirandello, como los cuentos de Cortázar, como la poesía de César Vallejo, como una novela de Vargas Llosa. No entendía por qué tenía que haber un limitante en todo caso, Claro, ¿no? Y en el avanzar de mi vida es que he ido eh, tomando como caminos. En la escuela de letras me aboqué más a la poesía y al ensayo. Luego recuerdo que me sumí más en la narrativa. Desde hace ya varios años trabajo más desde la no ficción y la literatura autobiográfica, sin abandonar el placer que significa leer otros géneros, ¿no? Y eso para mí ha sido importante. También otra cosa, yo he sido siempre muy lento en mis procesos como lector y muy lento en mis procesos como escritor. O sea, yo necesito tomarme tiempo, yo necesito dar vueltas en la lectura o exploración de algo. Y puedo pasar años escribiendo y diseñando la escritura de un libro, como puedo pasar años en la exploración de una de un libro. rama o de un autor o de un libro en particular. Y uno de mis placeres ha sido no tener apuro, este, porque uno siente que, bueno, insisto, para mí la literatura es un festín maravilloso. Entonces, yo creo que uno se tiene que tratar de tomar su tiempo mientras la vida te permita tomarte ese tiempo, ¿no? Claro. No, maravilloso. Me hiciste recordar en un ensayo de Janioso que ella decía un poco esto, que hay autores que te pueden tomar muchísimos años entenderlos. Ella ponía el caso de este poeta antillano, Henry Corbin, Sí, eh, que ella llevaba años leyendo un poema que no lograba entender, era el poema sobre Penélope. ok. Y eran 4 versos nada más. Y ella dice que ella llevaba años tratando como de entender por dónde entrarle al poema. Y también decía eso, que con la edad habían 4 o 5 autores con los que terminabas quedándote y pasando el resto de la vida leyéndolos porque ahí era donde encontrabas asidero. Pero Así es. fíjate que te escucho y me pregunto, ¿no? Dentro de toda esta lectura avasallante que nombras, sobre todo en la escuela, ¿no? Que es un momento en el que a nosotros nos toca leer muchísimo y con Sí. rapidez, y a veces leer bien y a veces leer mal, porque estás viendo materias y tienes que estar un poco al día. ¿Cuáles fueron esas lecturas en la universidad que ya como estudiante de letras te marcaron? Bueno, definitivamente la lectura guiada de la Ilíada y la Odisea fue para mí muy importante. También fue importante para mí descubrir la literatura venezolana en términos de pensarla y analizarla con el profesor Carlos Sandoval. Me hizo poner un orden, ¿no? En mis lecturas. Yo recuerdo que yo quería estudiar letras porque yo necesitaba poner orden en mis lecturas. Que alguien me dijera, mira, ve por aquí, ve por allá, esto es lo que tienes que leer, que alguien me diera algún tipo de norte, ¿verdad? En lo anárquico y obsesivas que podían hacer mis lecturas. Yo leía lo que cayera en mis manos.
y yo sí, yo le recomiendo muchísimo a la gente que lea sin vergüenzas, lo que fuera. O sea, yo, lo que tú quieras mencionarme, yo me lo he leído. O sea, leí cualquier cantidad de cosas en su momento de autoayuda, porque trabajaba en librerías y necesitaba saber cómo vender esto. Leí mucho los libros de Ockman Dino, porque citaba a Whitman y citaba a Robert Frost. Y yo siempre lo digo, yo llegué a la poesía norteamericana antes de entrar a la escuela de letras, una poesía que para mí es neurálgica, es central, como la poesía inglesa en general, es mi poesía favorita, a través de los libros de Osmandino, del vendedor más grande del mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, citaban a estos autores que te estoy diciendo. Y a partir de ahí llegué a estos poetas norteamericanos e ingleses y que después profundicé en la Escuela de Letras con la guía de Alejandro Olivero, ¿no? Claro. Este, para mí, los cursos con Alejandro Olivero fueron centrales en la exploración de la poesía norteamericana, italiana, anglosajona. También descubrí para mí la poesía rusa y la poesía polaca con María Fernanda Palacios, con Carmelo Chillida, haber leído a Rulfo, haber leído a Baudelaire. O sea, estamos hablando de autores que son universos en sí mismos y que uno se puede pasar la vida entera leyendo y profundizando en Baudelaire o en Rulfo o en Borges o en Fernando Pessoa, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí la Escuela de Letras me hizo ver que un autor puede ser un universo y esto es importante. Para un lector, un autor y toda su obra puede ser suficiente y aprender a respetar eso, ¿no? Para mí fue muy importante. Yo creo que esas fueron esas lecturas base, centrales, fundamentales. También es importante señalar, por lo menos para mí como estudiante de letras, pero también como persona crítica, el descubrir la teoría de la literatura, que es pensar críticamente a la literatura, ¿no? Yo creo que me dio herramientas para dilucidar, categorizar mejor aquello que yo estaba leyendo. Nuevamente, diseñar un mapa, nuevamente hacer una cartografía de lo que vengo leyendo, discriminar, organizar de alguna manera todo eso, ¿no? Y es como ir armando un rompecabezas enorme, pero disfrutar el proceso. Y a mí la Oye, escuela me brindó y eso. es mover el ángulo, es mover el foco de cómo lees. Porque, por ejemplo, para mí, cuando yo empecé a ver teoría literaria, lo que me produjo fue un movimiento de la óptica de cómo yo leía un texto. Y saber que, que esa nueva forma de lectura no solamente me abría puertas a la imaginación, sino también al entendimiento, también al criterio o incluso a aprender la lectura de una imagen, que es algo que parece siempre, cuando uno lo dice a la gente, parece un poco místico, ¿no? El hecho de saber leer una imagen o de intentar leer una imagen. Eso es Y, correcto. y en ese sentido, en mi caso yo no lo vi como una cartografía, pero sí lo vi como una estructura, como construir nuevos andamios que me permitían eh, construir, exacto, Eso es. algo nuevo. Lo que Y dices de la imagen es importantísimo, Alberto. O sea, la mitad de las cosas que yo he logrado en mi vida, yo creo que lo he logrado porque aprendí a leer imágenes y elementos simbólicos en la escuela de letras. O sea, para mí fue recibir ese conocimiento fue importante. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y fíjate que no solamente para entender la literatura, que evidentemente pues de esto vivimos, sino también para todo lo que está fuera de la literatura, para uno mismo como ser humano. Eh,
leer literatura o estudiar letras también es una forma de descubrir o de darnos un norte en eso que uno es. O sea, por nada las carreras humanistas construyen al hombre, ¿no? Y el pensamiento de ese hombre. Sí, Entonces, en ese sentido, yo siento que la lectura simbólica nos da esa oportunidad de crear un pensamiento también más allá de la literatura. sí. Pero también veo, o sea, aparte de lo que tú estás comentando y con lo que estoy completamente de acuerdo, yo en letras sí descubrí a profundidad lo que significa la experiencia epifánica de la lectura. O sea, Mm. descubrir un texto y tú estar consciente de que eso te está cambiando la vida, de que te estás encontrando con algo neurálgico. O sea, es como cuando eres niño pequeño y te dan a probar por primera vez chocolate o por primera Claro, vez total. durazno, qué sé yo. O sea, estamos hablando de una experiencia iniciática. O sea, yo nunca olvidaré cuando yo leí el proceso de Kafka, por ejemplo. Eh, Cónchale, eso es algo que a mí le dio vueltas a mi cabeza y yo sentí que estaba sumiéndome en una experiencia iniciática y epifánica importante. O sea, así como, y luego en mi vida he vivido experiencias parecidas quizás con la lectura, ¿no? Pero yo recuerdo una vez estar en Florencia, en Italia, y estábamos buscando mi hermano y yo dónde comer y nos recomendaron un sitio que era un poco como self-service y recuerdo que pedimos una lasaña y yo recuerdo haber probado esa lasaña y sentir que yo estaba entrando en otro universo, en otro nivel del mundo y de entendimiento de las cosas a partir del paladar. Y en ese momento también recordé que era, así fueron las experiencias que yo tuve en la escuela de letras, un poquito antes y después, con cuando uno encuentra un autor o un libro que es el que te golpea, el que te hace darle la vuelta a las cosas. Y que yo creo que para uno como lector terminan siendo las lecturas que valen, las lecturas que tienen peso, las lecturas que hacen memoria. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, hacer memoria, que los que estudiamos letras sabemos, también significa hacer alma. Sí, Eh, sí. qué, qué genial eso. Fíjate, y en qué momento la docencia entró en el camino? ¿Fue azar o estando en la escuela dijiste, no, esto también soy yo, esto también lo quiero? Bueno, la primera experiencia que yo creo que antes de la docencia tiene que ver con hablar en público, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo estaba en el liceo, que era un estudiante muy desordenado y además muy soberbio, porque yo dije, bueno, yo he leído muchísimos libros y el conocimiento está ahí, no en lo que me pueden decir en un salón. Entonces era de ese grado de arrogancia y de rebeldía contra el sistema por completo. Ok, Yo recuerdo que tuve una profesora de historia, ella era antropóloga, y, y tenía mucho debate con ella porque yo sentía que estaba perdiendo mi tiempo en esa clase de historia, ya yo eso me lo sabía de arriba abajo, no sé qué cosa, y ella me supo llevar y a pesar de que yo sentía que había un rechazo, una animadversión incluso hacia mí en algún momento, ella me ok, invitó a formar parte de la representación de mi colegio en un festival que había por la paz en colegios de Caracas en un momento determinado y que cada año está dedicado a una figura. El primer año que yo fui estuvo dedicado a Gandhi, el segundo año que yo fui estuvo dedicado a Mandela, a Martin Luther King, perdón. Y yo recuerdo que el haber sido escogido a mí me impresionó mucho
y haber participado además, porque nosotros como colegio público ganamos ese festival en ese primer año. Y recuerdo que yo estuve en el equipo de debates y lo que significó pararse, eso fue en el Teatro de Santa Rosa de Lima, y hablar por micrófono de una figura como la de Gandhi y tratar de ser elocuente, ¿no? Y a mí eso me impactó y me hizo descubrir como que, oye, yo creo que puedo hablar delante de los demás. eh, y poco a poco fui haciendo otras cosas semejantes en el andar de mi vida, en charlas, conferencias que me invitaban a dar de diferentes tipos cuando era chamo. Y la verdad yo nunca tuve en mi horizonte ser profesor. Bueno, nunca tuve en mi horizonte ni siquiera vivir o trabajar en el mundo de la literatura. Yo pensé un poco como Álvaro Mutis, que es uno de mis héroes, que yo iba a poder estudiar letras, pero yo iba a trabajar siempre en otros espacios laborales y la En cualquier literatura iba a oficio. ser un placer, exacto, la literatura iba a ser un placer para mí. Que me acompañaba al final del día, ir a la Semana Internacional de la Poesía, a festivales, ese tipo de cosas por fuera, ¿no? Este, pero bueno, terminé estudiando letras, terminé siendo librero y yo era librero en el Buscón cuando en el año 2009 la profesora María del Pilar Puig y creo que Gisela Cosac se acercaron, yo estaba graduándome, ¿no? Esto fue como en 2007, 2008 estaba graduándome y me dijeron, mira, te queremos invitar a dar clases en el departamento de occidentales donde hiciste la tesis y tal. Y para mí fue, bueno, como si a uno lo estuvieran invitando a dar clases en Oxford, porque Claro, uno estudió letras y tus profesores eran los dioses. Entonces, bueno, claro, yo totalmente. sentía que era un honor extraordinario y además yo siempre me he sentido muy agradecido. Yo me siento privilegiado por haber estudiado en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Letras, y yo sentía que yo tenía que retribuir ese regalo que de alguna manera me dio la vida. Y para mí, el ser profesor es una experiencia maravillosa, central, transformadora, todo lo que te puede enseñar un estudiante y saber que tú le puedes poner candela en la cabeza a los estudiantes a la hora de hablar de literatura, de pensar de manera crítica, de darle un espacio a la imaginación. Eso para mí ha sido estupendo, ¿no? Porque además dar clases también es leer acompañado, es leer Eso te iba a acompañado decir, y eso es una experiencia riquísima. eso te iba a decir, porque la forma ahorita que veníamos conversando, la forma como lee un estudiante eh, cambia, cambia de sentido o de forma a cuando uno lee como profesor. Y esto Sí, lo viví yo porque, por ejemplo, yo siempre lo agradezco y siempre te lo digo, pues gracias a ti yo empecé a dar clases en la universidad. Eh, y mi forma de leer, o la forma, imagino, que desarrollaste tú también de leer, era como un poco tratar de absorber lo mejor posible. Esto como los pájaros alimentan a los pajaritos. Tratar de poder asimilar todo y poder dárselo a ellos de una forma en que comprendan y que los seduzca igual como, como, como seduce a uno cuando lo lee por primera vez. Y yo creo que esa forma de leer para los otros es una forma maravillosa de lectura. sí, porque además te enseña una enorme humildad y es que no es la imposición de tu perspectiva de la lectura, sino aquella que se sustenta en la lectura de otros, que otros hicieron en el pasado para que el estudiante pueda encontrar su propio camino a través de esa lectura. Entonces, ser un profesor es una forma de servicio.
y es entender que es un servicio a los otros, a los demás. Y así ha sido desde los griegos y desde los chinos hasta hoy. Yo creo que perder un poco la perspectiva de eso es estar errado, ¿no? Y también, Total. y también saber guiarlos a partir de sus errores. Yo a mis estudiantes les decía, miren, es mejor fracasar aquí en un examen, volver a ver una materia que fracasar después en la calle, en donde usted va a ser un editor, donde también va a ser profesor, donde también va a ser escritor, corrector, porque aquí pues puedes volverlo a intentar, pero en la calle no. En la calle puede significar que pierdas tu trabajo, que no tengas un trabajo, ese tipo de cosas. Y enseñar es extraordinario. O sea, yo agradezco poderlo hacer. Lo he podido hacer en diferentes niveles, en diferentes universidades, diferentes públicos, y es riquísimo, es extraordinario. Sí, totalmente. Uno le agarra el gusto. Pero esto que dijiste ahorita me parece maravilloso. Creo que es como de estas frases que son titulares. O sea, enseñar o ser profesor es leer para los otros. Es aprender a leer, pero para los otros. Y Exactamente. creo que eso debería ser como materia para todos los que comienzan a dar clases, no solo en la universidad, sino también en los colegios. Porque de esa forma logra seducir a más jóvenes que no saben quizás esa afición que pueden desarrollar por la lectura. Así es, mi pana, así es. Hola Tomás, ¿cómo estás? Dile, hola, Alberto. Hola, Alberto. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, Qué bueno, qué bueno. ¿Estás acompañando a tu papá ahí? bien. Mira, Ricardo, una pregunta. Dígamelo. Porque eso, ya hemos como recorrido un poco ese imaginario de lecturas y de transformaciones que se van dando desde la juventud, la adolescencia, en este caso en la universidad y ya luego como profesor. Pero sigues transformándote como lector a medida que vas descubriendo nuevos autores, ya con esta edad. Sí, 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 claro que sí. Yo siento que uno vive esa experiencia quizás cada vez menos, porque, bueno, uno va haciendo costra, uno va adquiriendo experiencia como lector, uno quiere seguir siendo sorprendido y a veces siente que se siente menos sorprendido. Uno también empieza a, en la búsqueda de su placer como lector, tienes identificados, bueno, estos son mis autores, estos son, o de estos géneros, estos son los autores que me interesan, entonces estoy pendiente de lo nuevo que sale. Uno también va adquiriendo un hábito muy valioso, por lo menos para mí lo es, y es el de la relectura. Es decir, Total, ¿para qué demonios tiene uno una biblioteca si no es para consultarla con frecuencia? O sea, cada tanto asomarte, tomar un libro, empezar a leer algo, de repente te atrapa, de repente no te atrapa. Yo creo que esa experiencia también es muy rica y cada vez se vuelve más frecuente. O sea, una vez al año, releer a Borges claro. y cosas por el estilo, ¿no? O simplemente pasajes de una novela, pasajes, un capítulo de un libro de ensayo. Eso es algo en lo que yo estoy cada vez más, ¿no? Pero a mí me impresionó mucho la lectura de Patria, de Fernando Aramburu, que lo Ujú. leí el año pasado. Siento que es un libro que me sorprendió, que me agradó, que me hizo sumergirme en él como no me había sumergido en una novela así desde hace bastante tiempo. Y una experiencia que uno cada vez más va encontrando en las series de televisión, por ejemplo, Y, es, y y, que y, y, beben ah, y un poco, completamente de la literatura para hacer un eso. poco para atajarte ahí, ¿no? Antes de entrar en esa narrativa de la serie, que creo que vamos a caer ahí. Pero, ¿cuál ha sido esa relectura
que te ha asombrado, que te ha transformado ahorita, ¿no? Bueno, para mí leer a autores polacos, por ejemplo, a poetas polacos, es algo constante. Y más todavía Eh, hoy. sí, bueno, fíjate, más todavía hoy en muchísimos aspectos. Para mí releer los ensayos de Joseph Brodsky, cada vez que los releo encuentro cosas distintas. Incluso quizás un ensayo que antes me había impactado mucho, ahora me impacta menos y otros a los que no les había prestado la atención me siguen sorprendiendo. Eso como relectura está siempre. Para mí releer a George Steiner cada tanto tiempo me permite redescubrir sus textos. Ahora cada vez que releo Steiner, lo encuentro más joven. Siento que no es el profesor Steiner viejito allá en Ginebra o en Cambridge, sino siento que lo escribe alguien que tiene como 30 años. O sea, siento que hay como un ímpetu de juventud que estoy encontrando ahí. Entonces, estos son Mucha autores fuerza, sí. que en mis relecturas he encontrado ese elemento y ese afán renovador, ¿no? También me sucede con Borges, quizás emprender la lectura no de los cuentos más famosos, sino de otros, y uno encuentra que también, wow, pero este es súper magnífico, porque no le paré pelota, qué sé yo, hace 5 años, ¿no? Es algo que me ocurre. Y por supuesto la visita a los poetas venezolanos. O sea, Rafael Cadenas, Eugenio Montejo, eh, Juan Sánchez Peláez, y para mí un descubrimiento de los últimos 4 o 5 años, algo que me ha dado la poeteca, ha sido la lectura de Luz Machado. O sea, una super poeta, una poeta de grandes ligas, de altura continental, latinoamericana, maravillosa, que la recomiendo mucho. También cuando uno siente que, bueno, ya he leído a todos los poetas que hay que leer, a mí la poeteca me sentó en una silla y me dijo, mira, haz cola. O sea, aquí tiene a Ana Bastante para Blandiana, leer. sí, aquí tiene a poetas daneses, aquí tiene poetas portugueses, tiene muchos autores que construyen un mundo propio. Para mí lo más valioso de un autor es aquel que ha tenido la posibilidad de construir un mundo propio a partir del lenguaje. Entonces es como una casa a la que uno va de visita y sabe que las paredes son azules y sabe con qué se va a encontrar en ese mundo, en ese universo. Y la construcción de un mundo propio es lo que para mí hace la obra de un autor, ¿no? Y me sorprendo cuando encuentro un autor que ha construido, diseñado un mundo propio. Y lo otro que también es magnífico, Alberto, es la constatación de que ahora es que queda libro por leer, autores por conocer, universos por recorrer, ¿verdad? Pero quizás lo que la madurez ya te va dando es que hay ciertas exploraciones desordenadas, anárquicas, devoradoras en las que yo estaba sumido durante mi juventud y que ya no tengo por falta de tiempo laboral, por mi hijo, por tantas cosas. Y es también tomar conciencia de que el tiempo cada vez es más limitado. Es decir, estamos envejeciendo, uno avanza inexorablemente hacia la muerte y uno empieza a escoger sus batallas a la hora de leer, ¿no? Entonces, de 5 libros a los que voy a entroparles, bueno, escojo quizás 1 o 2 que sean algo realmente nuevo, que no conozco, y trato de frecuentar quizás espacios más comunes y más cómodos para mí en los otros 3. Es algo porque siento, uno va sintiendo en ese percibir que tiene menos tiempo, que no puede perder tanto tiempo, ¿no? Claro. Que uno, Hay que uno saber trata de aprovechar, decepcionarse menos. hay que saber aprovechar como los cartuchos, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, si Fíjate tú que tienes 15 años,
No, léete Lee lo que se todo. te atraviese por el camino. Todo y sin discriminación. Ya según tu gusto, tú irás descubriendo qué te parece bueno, qué no te parece bueno, qué puede ser valioso en su área, en su contexto y avanzar. Fíjate que hablando de esos nuevos lectores, tú lo decías ahorita, esas nuevas lecturas, perdón, que cuando llegaste a la poeteca empezaste a descubrir poetas que no sabías y de latitudes que quizás no imaginaste que ibas a leer, ¿no? A mí me pasó ahorita hace poco, o sea, tengo la poesía de Mircea Cartarescu y en principio creo que jamás me imaginé estar tan fascinado leyendo un poeta rumano Sí, y descubrir la sencillez, o sea, es como un volver a las formas de la poesía donde el lenguaje prevalece ante el efectismo. Y ando como fascinado en esa lectura. Y esto, o sea, no imaginarse o descubrir que, que en cierto sentido estás un poco en Rumania descubriendo no solo su literatura, sino su espacio, sus calles, Bucarest. Eso parece maravilloso. O sea, reencontrarse con la literatura como viaje. sí, estoy de acuerdo. Cartaresco es un gran autor. Además, es un autor, los autores de la Europa Central, a los rusos les encanta hablar de Europa Oriental. La Europa Oriental es Rusia, el resto es Europa Central, hija del Imperio Austrohúngaro. La literatura de la Europa Central es magnífica. Y quizás por haber vivido, bueno, guerras, gobiernos comunistas, etcétera, hay cosas con las que uno nos podemos reconocer. El humor, la ironía, y cierto desorden del mundo. O sea, no son universos cartesianos como el francés o, tan armónicos como puede ser incluso en su pasión el italiano o el inglés. Y en ese desorden, digamos, del alma, hay cosas con las que uno puede sentirse reflejado. Entonces, esas literaturas son sumamente ricas, son literaturas periféricas en el contexto europeo, como muchos somos periféricos en el contexto de América Latina y de América en general con respecto a las propuestas europeas, ¿no? Y hay cosas y hay unos balances y similitudes bien ricos, bien interesantes. Sí. Bueno, si quieres, Ricardo, abrimos un poco el debate para preguntas eh, y así vamos un poco Perfecto. compartiendo con la gente que ha estado durante todo este rato escuchándonos. Ya saben, quienes quieran conversar, levanten la mano, pidan la solicitud para conversar, con gusto yo los acepto y pueden hacerle una pregunta a Ricardo o incluso pueden dar una opinión sobre su formación como lector. ¿Ok? Mientras Buenísimo. tanto, te pregunto, mientras la gente se va entusiasmando, ¿qué estás leyendo ahorita? Oye, ahorita estoy leyendo la biografía que escribió Blake Bailey sobre Philip Roth. Me parece fabulosa. Un tipo tan, tan olímpico como Roth es extraordinario. Estoy releyendo Abecedario de Czesław Miłosz. Estoy releyendo En el Castillo de Barbazul a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania, como para tratar de entender un poco y darme piso. También en La belleza ajena de Adam Zagayevsky. Estoy en esas relecturas. Ahorita, y digamos, la nueva en estos momentos es Roth. También tengo por ahí parados la segunda parte de los diarios de Susan Sontag. Estuve leyendo unas cosas de Cioran, releyendo Elías Canetti. Entonces, ando un poco en esa nota. También descubrí a Geoffrey Hill, un poeta inglés,
que yo no conocía para nada y que me parece que tiene unas propuestas interesantes. Aprovecho la cuña para invitarlos a la Poeteca. Tenemos más de 8.000 títulos en nuestra sala de lectura y puede leer lo que usted desee sobre la poesía mundial, traducida al español o incluso en otras lenguas. Ha finalizado la publicidad. Buenísimo. Es válida, es válida. Mira, vamos a hacerlo por orden. Jefferson y después Bea. Jefferson, bienvenido. Creo que Bea estaba primero, Alberto. Ah, perfecto. Entonces, Bea, bienvenida. Mil gracias. Me avisan si no se escucha bien, porque pues estoy caminando por la calle, pero no me podía perder el space. ¿Sí se escucha? Se escucha súper bien. Sí, se escucha, Bea. Perfecto. Perfecto. Bueno, primero quería agradecerle a Ricardo y decirle que me impacta mucho cómo distintas personas podemos tener distintos acercamientos a la literatura y a la pasión que sentimos por leer y por escribir también. Es algo muy lindo y es algo que siempre me ha llamado la atención y estoy casi representando yo a un público bastante más juvenil, no solo contemporáneos conmigo, que ya pues estoy como en mediados de los 20, sino incluso menores. Público casi a partir desde los 16 años que hoy en día por temas de internet y de accesibilidad han comenzado a leer precisamente por páginas online, básicamente, y hay muchos de ellos que no han fomentado su amor a la literatura en libros en físico o en libros que son considerados clásicos. Y si bien creo que estamos comentando en el space anterior que el hecho de que algo esté publicado en una plataforma online no quiere decir que deje de ser literatura. Si hay algo que Alberto y yo estábamos conversando en otra ocasión, se ve esa distinción entre yo leo cosas escritas por jóvenes para jóvenes y yo leo cosas que han pasado por un proceso de publicación más tradicional. Y pues después de este largo preámbulo te quería preguntar, sobre todo para yo comunicarle a mi público también de una manera para conectar un poco estos dos mundos, si hubiera un libro en prosa que tú pudieras ofrecerle a una persona joven para que se interesara más en este mundo de la literatura, ¿cuál sería? Y luego, ¿cuál sería uno que hiciera que una persona también joven entre los 16 y 20 años, pongamos, que se interese en la poesía? Que siento que es un género literario que cada vez estoy viendo menos mencionado y alabado y adorado por personas contemporáneas a mí. Bueno, con respecto a la poesía, yo creo que la lectura de Rafael Cadenas es siempre propicia. La poesía venezolana tiene una cantera muy rica para ser leída y de fácil acceso a través de Internet, ¿no? Yo creo que en la poesía de Rafael Cadenas hay varios registros para diferentes gustos y me parece que en él hay unas dinámicas y unas cosas contemporáneas bien interesantes. Pero también si es una persona joven, yo creo que la lectura de la poesía de Millo Bestrini, tan irreverente, anárquica, mal portada, sería un camino de iniciación bastante interesante. ¿Ok? Yo no conozco mucho la literatura que se está desarrollando, digamos, a través de Wattpad. Me parece que es una literatura que no dudo de que debe presentar cosas muy interesantes, muy renovadoras y muy ricas, ¿no? Yo siento que ahorita se percibe como dos mundos diferentes, pero inevitablemente son dos mundos que van a conciliarse. Fíjate que yo recuerdo que tú comentabas la semana pasada, hablando con Sachenka, que uno de los destinos, digamos, más interesantes es cómo lo que se está logrando a través de Wattpad lleva luego a la publicación de un libro y lleva en paralelo a una serie de televisión o incluso el desarrollo de una película. Entonces, yo siento que lo que se hace por Wattpad a la hora de ser transformado como producto para diferentes públicos puede llegar a ser en muchos aspectos más efectivo que lo que se está haciendo o lo que se pueda hacer a partir de una novela o de un libro, ¿no? Entonces,
me interesa lo que se puede estar dando a través de Wattpad, como me puede interesar y me ha interesado siempre, y sobre ello quizás he leído un poco más, lo que se generó en su momento a partir del pastiche a finales del 19 y principios del 20, a través del cómic en los primeros 50 años del siglo XX y luego la novela gráfica. O sea, hay muchos géneros dentro de lo pulp en el contexto norteamericano que eran consideradas literaturas periféricas y que ya hoy en día no lo son. La novela negra, por ejemplo, fue una literatura periférica y ya hoy en día no lo es. Entonces yo creo que lo que viene desarrollándose en Wattpad inevitablemente en algún momento se va a sumar a la estructura y el canon literario, transformándolo como lo han transformado otros géneros. Es decir, en los años 80, la literatura de Stephen King era considerada literatura de serie B. Ya hoy en día no. Hoy en día se le considera un maestro de la literatura. Entonces yo creo que en lo literario hay que darle tiempo al tiempo y estoy seguro que dentro de todas las propuestas que se están gestando en Wattpad dirigidos a los jóvenes, nos encontraremos con unas propuestas magníficas e interesantísimas, ¿no? Yo recomendaría a un joven que quiere, digamos, leer literatura un poco más canónica, leer El Guardián en el Centeno, leer Piedra de Mar de Francisco Maciani, autor venezolano, quizás Blue Label de Eduardo Sánchez Rugeles, ¿verdad? Yo creo que por ahí hay cosas interesantes, pero también leer El Orlando de Virginia Woolf puede ser interesante. Yo creo, yo no suelo pensar en universos narrativos como espacios separados. Yo creo que quizás están dirigidos a públicos diferentes, pero yo creo que uno puede leer una novela en Wattpad, uno puede leer una obra de teatro, ver una serie de televisión, leer una novela gráfica, sin que las experiencias estéticas sean radicalmente diferentes. No porque algo esté en Wattpad va a ser menor a que aparezca a una película, por ejemplo. Yo creo que aquí lo que importa es la calidad de lo que se escribe, de lo que se desarrolla, y todo lo que escribamos se tiene que defender solo a partir de su calidad. Es lo que yo veo por ahí, vea. Buenísimo. Gracias, Ricardo. Mil Gracias, gracias. Bea. Gracias. Gracias a No ti. contesté rápido porque estaba tuiteando todo lo que dijiste lo más rápido que pude porque me encantó. Qué Y bueno. de verdad, yo representando a esta comunidad que a veces es un poquito discriminada por personas que se consideran un poco más puristas, significa mucho para mí que pues, eminencias como las personas que me he encontrado acá tengan esa gran estima de nosotros. Así que muchas gracias. No, a ti. Buenísimo. Jefferson, bienvenido. Hola Alberto, hola Ricardo. ¿Qué más, pana? Todo fino. Mira, Todo yo te quería hacer chévere. tú tienes como que todo el paquete. Tú estudiaste otra carrera que no fue letras, después lograste entrar al mundo de las letras, has vivido de la enseñanza de las letras, también has escrito, tienes obra publicada. Ante eso, actualmente tú crees que todavía se esté dando el tema con la carrera de letras de que te vas a morir de hambre. ¿Por qué te lo pregunto? Porque todo lo que hemos aprendido en los últimos años nos ha enseñado que los creativos no necesariamente tienen que salir de una carrera creativa, no tienen que salir de una carrera de letras, por ejemplo. Grandes creaciones literarias o en películas o en series han sido ideadas por personas que no tienen una base académica para crear productos literarios o productos cinematográficos o productos para televisión. Entonces, ¿cómo hacemos para rescatar, si esa es la palabra, la carrera de letras y no seguir cayendo en ese abismo de te vas a morir de hambre, no es necesario que estudies letras, puedes estudiar cualquier cosa que te dé un trabajo y lo de letras lo agarras como un hobby o lo de la creación lo agarras como un hobby? Porque siento que
este tema se ha vuelto más difícil en el sentido de que ya a los jóvenes no les interesan la carrera de letras, no les interesan carreras de creación literaria, porque tienen muchísimos ejemplos hoy en día de personas que han logrado ser grandes creativos sin pasar por esa base académica. Entonces, ¿cómo salvamos esa carrera? ¿Cómo salvamos esta creación literaria para estudiarla desde la academia? Bueno, fíjate, yo creo que este universo ha cambiado bastante, por lo menos desde lo que fueron los años 90, que yo contaba en Venezuela. Esto ha cambiado. ¿Ha cambiado en qué sentido? En que con el desarrollo de las industrias culturales y creativas, por decirlo así, la cultura y muchos elementos del arte empiezan a ser tomados en cuenta como productoras y como desarrolladora de contenidos importantes para la contribución de la sociedad. ¿Ok? Así empiezan a ser diseñadas. Y aquí empieza a cambiar el patrón. O sea, yo creo que se rompe con el elemento romántico de lo que podían ser las carreras de letra e incluso de periodismo, en cuanto al desarrollo o la construcción de la carrera de un escritor. Eso yo siento que se ha logrado en muchos lugares de América Latina, de Norteamérica y de Europa. ¿Okay? Siento que hay un cambio, hay una visión menos romántica de las carreras de letra o las carreras de periodismo. ¿Okay? Ahora, yo creo que en el contexto particularmente venezolano, bueno, es que si estudias letras te vas a morir de hambre. En estos momentos estudias la carrera que quieras, es posible que puedas morirte de hambre, ¿no? Es decir, ya no hay ese pacto de que tú te formabas en términos técnicos en una universidad como TSU, como licenciado o a través de el nivel que pudieras alcanzar, y eso daba una garantía de ascenso social a partir de un empleo idóneo. Eso en el contexto venezolano ha sido demolido, ¿ok? Y también creo que estamos en un mundo a partir de Internet, a partir de las dinámicas sociales, a partir del desarrollo de la idea creativa de las cosas, en donde la formación en un pregrado, en literatura o incluso en periodismo, mucha gente lo ha desestimado porque yo puedo ser bachiller y puedo hacer un diplomado, puedo formarme en talleres, puedo disfrutar en los países que lo pueden ofrecer de esa enorme bondad, para mí la mayor que un lector puede encontrar, que son las bibliotecas públicas. ¿Okay? Y a partir de ahí yo puedo desarrollar una carrera como escritor en las diferentes categorías o vertientes que el ser escritor puede ofrecer. Yo siempre recuerdo, cuando yo fui profesor en la Escuela de Letras, que hubo un momento en el que yo le dije a un colega, un gran académico, y le dije, mira, todos estos estudiantes están aquí porque leyeron Harry Potter. Todos estos estudiantes están aquí porque leyeron El Señor de los Anillos, porque han leído fantasía, porque han leído ciencia ficción, porque vienen de la televisión, de series de televisión, y de ahí luego a la literatura, sin dejar de lado la influencia que puede tener la música en ellos, ¿no? Entonces, ellos llegaron ahí, han llegado aquí a partir de eso. Quieren ser guionistas de cine, quieren ser guionistas de televisión, quieren escribir novelas gráficas, quieren escribir cómics. Eso es lo que les interesa hacer, más que ser el gran novelista, más que ser Octavio Paz o Mario Vargas Llosa. Entonces, yo sí creo que hay dinámicas que han cambiado por completo, Jefferson. El mundo asumió el espectro de lo creativo y de la imaginación como elemento transformador, y como elemento transformador que puede construir empresas o iniciativas generadoras de dinero o en las que te puedes desarrollar, ¿no? Entonces, Ricardo, yo creo que estamos en dinámicas ya completamente distintas y superadas, un poco con respecto a propiamente te vas a morir de hambre en la Escuela de Letras.
Sí, inclusive Ricardo, y ya para terminar, porque vemos algunas universidades norteamericanas, por ejemplo, ya están cambiando sus pensum académicos en el que ya no hay los famosos bachelor's degree o la famosa licenciatura de periodismo o literatura y lo están convirtiendo en una maestría o en un posgrado. Ya no es Exacto. necesario con un pregrado, puede ser físico nuclear y puedes estudiar una maestría de literatura o de periodismo. Y eso es algo que se está cambiando en ciertas universidades de los Estados Unidos. Quiero que me Sí. respondas esto entonces. Ya podemos decirle entonces a la gente, no es necesario que estudies letras, puedes ser creativo de cualquier manera. Sí, porque además las carreras de letras nunca se han pensado realmente o diseñado para que tú seas escritor. Es para que tú seas profesor, es para que tú seas editor, para que seas corrector, para que seas investigador. La mayoría de las carreras de letras en América Latina y particularmente en Venezuela se han diseñado así. Y en verdad el espectro de lo romántico tiene que ver porque había un entorno que no le daba la bienvenida a lo creativo, a lo artístico, era visto un poco como un sector aparte. Acuérdate que por lo menos en Venezuela, cuando se hablaba de la cultura, se hablaba del sector cultural, como existía el sector militar, como existía el sector de los ingenieros, ¿no? Era algo sectorializado. Yo siento que todo el mundo entendió que para ser escritor no necesitas estudiar una carrera de letras. Ana Teresa Torres es psicólogo, Federico Vegas es arquitecto, o sea, por hablar de dos escritores venezolanos. Y yo creo que ellos han ayudado a entender que el proceso de escritura no pasa por una escuela de letras. En la escuela de letras de la Central estuvo muy vinculado con el espacio para los poetas. Fíjate que estoy hablando de los poetas y no propiamente de los narradores, ¿verdad? Los narradores estaban como un elemento secundario. En todo caso, era que usted fuera un poeta, que usted fuera Rafael Cadena, que usted fuera como Olivero, que usted fuera como Armando Rojas Guardia. Y eso también ha sufrido una enorme transformación. La gente le empezó a interesar más la narrativa, la generación 2000-2005, y luego todos quisieron ser editores y gestores culturales. Entonces, ha habido un proceso de transformación importante y estoy de acuerdo contigo en que todo apunta más. Si a usted le interesa el elemento creativo de la literatura, tiene cualquier cantidad de maestrías en narrativa, en escritura creativa en Estados Unidos, en Europa, y puedes ser ingeniero o abogado y te interesa desarrollar la parte creativa y te vas por ahí. Entonces, es lo que pienso que hay ahorita. Hay un espectro que se está transformando y que se va a transformar mucho más. Buenísimo. Gracias, Jefferson. Charles, un poco para ir cerrando. Adelante. Sí, tengo que bañar a Tomás. Adelante, Charles. Okay. Bueno, creo que Charles se le cayó la señal porque no lo veo. Así que, bueno, nada, vamos cerrando. Primero que nada, gracias, Ricardo, por la paciencia y por acompañarnos. A ti, perdone porque me conecté más tarde. No, para nada, no pasa nada. Más bien, gracias a ti, gracias a todos por habernos acompañado en esta edición de LDF Space. Recuerden que todos los jueves vamos a tener un invitado nuevo, así que esperen el próximo la semana que viene y acompáñennos y corran la voz. Claro, yo aprovecho para hacer la cuña que aquí está conectado Diego Rojas Amat, gran profesor, gran estudioso de los libros en Venezuela, de la historia de la imprenta, de la literatura, de las revistas. Si quieren leer un ensayista erudito y ameno, lo recomiendo mucho a él, que está por aquí conectado. Aprovecho la cuña. Genial. Bienvenido, Diego. Espero que vengas todos los jueves también. Bueno, nada. Entonces, nos vemos el próximo jueves, chicos. Gracias a todos por venir. Gracias, amigos. Gracias de verdad. Estamos en contacto. Feliz noche. Abrazos.